De Dios. Yo quiero que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 15. La enseñanza de hoy se titula Disciplinas espirituales o cómo puedo mantener una vida santificada. Le puse así su nombre un poquito largo. Disciplinas espirituales o cómo es que yo puedo mantener una vida santificada. Y segunda de Pedro nos va a hablar de esto. Les va a pedir que vayan allá. Fue el pasaje que leímos en la apertura. Vamos a estar en el texto, son 4 puntos, pero hoy vamos a ver 2 y vamos a dejar 2 puntos para la próxima semana. Va a ser una enseñanza dividida, una sola tema, pero dado en 2 predicaciones, 2 enseñanzas. Segunda de Pedro, perdón, gracias. Capítulo 1, 3 al 15. Vamos a leerlo nuevamente como lo leímos inicialmente. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente para que me ayuden un poquito con mi voz. ¿Listo? ¿Lo tienen, hermanos? No se vaya a distraer, recuerde que este es un tiempo muy importante. No vino usted a distraerse y mantenga a sus niños en orden, por favor. Listo, hermanos, vamos a leer. Yo leo un versículo, ustedes leen otro, el siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas y que Dios nos dé gracia y entendimiento en su palabra. 2 cartas escribió el apóstol Pedro. La primera estaba enfocada a animar a cristianos que habían sido dispersos, es decir, tenido que salir huyendo de sus hogares para estar en muchos sitios, ¿sí? A causa de la persecución. La historia dice que la persecución del emperador Nerón. Saben que los cristianos a lo largo de su historia de una u otra manera han sido odiados por el mundo. Jesús lo dijo, nos lo advirtió. Allí en Juan lo tenemos, el mundo los aborrecerá. Si aborrecieron a Cristo, también aborrecerán a los que le siguen. Por otro lado, tenemos la segunda epístola de Pedro, que también es una carta de ánimo, pero en otro sentido. Es animándolos para que tengan cuidado con falsos maestros y falsas enseñanzas. Todo el mundo habla de Dios, todo el mundo habla muy lindo de Dios, pero la inmensa mayoría habla cosas equivocadas acerca de Dios. Y créanme que hablar equivocadamente de Dios no es una cuestión sencilla, no es algo que implique algún tipo de inocencia. Siempre será culpable aquel que hable lo equivocado acerca de Dios. Es mejor a veces no decir nada que hablar cosas equivocadas acerca de Dios, cosas que no estén sustentadas y que sean verdaderamente bíblicas. Por lo tanto, en ese contexto debemos entender algo que Pedro quiere hacer en este texto, y es decirles claramente a los cristianos que ellos deben esforzarse por vivir su vida cristiana, que la vida cristiana es por gracia, pero no es de pereza, que la vida cristiana no es para la ociosidad, que la vida cristiana es haberlo recibido todo en Cristo, pero para hacerlo todo en Cristo, ¿sí? Que nosotros no somos salvos por obras, pero que las obras siguen a aquellos que verdaderamente han sido salvados por Dios. Y cuando hablo de obras, para los que aún no entienden eso,
Estoy hablando de las acciones, de las cosas que la gente atribuye como virtudes propias, como cosas que hace o deja de hacer y que en su corazón o en su mente cree que son puntos o méritos delante de Dios. Todo eso no salva a nadie, pero cuando una persona realmente ha creído en Cristo, tiene un estilo de vida y una forma de ser y unos hábitos que demuestran que verdaderamente esa persona es de Cristo. Entonces vamos a partir de un hecho. Pedro aquí lo que les va a decir y nos va a decir en esta mañana es que debemos esforzarnos para vivir la vida cristiana, pero antes él tiene cuidado de algo, y es decirnos a todos que ya todo lo que necesitamos para esforzarnos en la vida cristiana nos ha sido dado por gracia, por el Espíritu Santo, por Dios, en Cristo Jesús. Es decir, no nos exige algo que no podemos hacer. Note que la Biblia no le exige nada al incrédulo. Al incrédulo le exige que crea en Jesucristo y se arrepienta de sus pecados, pero al estar muerto espiritualmente, la persona que realmente no confía en Cristo no se puede esperar nada de ella. Pero del cristiano sí se espera mucho. ¿Por qué? Porque está habilitado por el Espíritu Santo, porque Dios vive en su corazón, porque la gracia de Dios está con él y eso lo habilita, le da la capacidad de vivir una vida esforzada para la gloria de Dios. Nos va a decir también Pedro en este texto que si nosotros nos esforzamos entendiendo que ya hemos sido bendecidos y que tenemos la gracia de Dios para vivir santamente, y vuelvo y repito, basado en eso, en esa fe, en esa confianza, en esa realidad de que el cristiano tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene la vida eterna, basado en esa realidad, el cristiano se esfuerza, entonces su vida no será infructífera, es decir, su vida tendrá fruto, ¿sí? Y su vida no será ociosa, sino será productiva. También advierte Pedro que si nosotros no nos esforzamos por vivir la vida cristiana, nuestras vidas cristianas serán vidas sin gozo, con temor, dudando acerca de si somos salvos o no lo somos, olvidando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que debemos tener cuidado con eso. Y al final Él dirá y recordará y repetirá esto y les dirá que lo tiene que hacer para que ellos se acuerden, tengan presente siempre lo que Dios ha hecho por ellos y lo que ellos deben hacer. Que es importante que se esté recordando esto porque nuestra tendencia humana es a olvidar las cosas buenas y más bien tener muy presente las cosas malas. Sabiendo esto, quiero que entendamos algo, hermanos. Hay un hecho, y es que el cristiano desea vivir una vida apartada para Dios. Una persona que quiere ser médico, ¿qué es lo primero que usted cree que debe querer o que debe anhelar? ¿Qué debe creer esa persona? Pues yo diría que la respuesta es más sencilla. Lo primero que quiere una persona que va a estudiar medicina es ser médico, ¿sí? Es muy sencillo. Si no quiere ser médico, pues no se va a aguantar 6 años o más de estudios, de ver el cuerpo, de ver muertos, de ver enfermos, de ver heridos. No se lo va a aguantar, ¿sí? Porque él no quiere eso. Si una persona no quiere ser santa y no quiere vivir en santidad, pues todo lo que le enseñemos en la iglesia de la palabra de Dios no va a tener efecto en ella. Porque ella no quiere eso, ¿sí? Ella quiere todo lo contrario. Pero yo parto de algo. Aquí Pedro le está hablando a gente de fe, a gente que ha creído en Jesucristo. Yo parto de algo. Y es que a los que estoy hablando en esta mañana, por lo menos a la mayoría, realmente desean vivir una vida apartada para Dios. Cuando usted es cristiano, cuando Dios lo salva, hay una cosa esencial en su corazón. Usted desea vivir para Dios. Usted desea vivir de una forma apartada para Dios, es decir, una vida santa. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tanto de Dios o qué tanto Dios pone en esa santificación mía o en esa vida apartada para Él? ¿Y qué tanto debo poner yo como creyente? Es siempre una incógnita, ¿no es cierto? Nomás esa palabra santo asusta a muchas personas, porque muchas personas cuando se les habla de la santidad se asustan porque ellos no quieren ser santos. Pero por otro lado también hay otras personas que aunque quieran ser santos se asustan con la palabra santo porque no crean que puedan alcanzar a vivir de una manera santa. Y bueno, la Biblia dice todo lo contrario, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que Dios le ha capacitado para vivir una vida santa delante de Dios. Es un santo ante los ojos de Dios y puede vivir de una vida santa. Bien, partiendo de eso nuevamente, otro punto para partir, el hecho de que estamos capacitados para ser santos, que nuestro deseo es ser santos, ahí todavía existe otro dilema, y es qué tanto debemos nosotros aportar a esa santificación. Los que estuvieron en el curso que tuvimos hace varias semanas de la santificación, el autor nos hablaba de algo que es completamente bíblico, que es la justificación y la santificación.
En la justificación nosotros no aportamos nada, es una obra meramente de Dios, Él salva y punto. Y nosotros no intervenimos en nada. Él nos da incluso la fe para creer y ser justificados, para ser perdonados, para ser declarados inocentes delante de Dios. Nosotros no hacemos nada. Pero en la santificación, aunque Dios lo hace todo, nosotros también debemos poner de nuestra voluntad y de nuestro empeño para obedecer lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces sí hay un aporte y una parte en la que el cristiano cede y hace y obra y se esfuerza para vivir en santidad. Sin embargo, muchos se estrellan con el hecho de que dicen, bueno, pero es que no lo siento hacer, ¿sí? ¿Cuántas personas dicen, tengo una lucha con la oración porque es que no siento hacer la oración, no siento tener una vida de oración o apartar tiempo para la oración? Por poner un ejemplo. Algunos piensan, bueno, tengo que esperar algún impulso, alguna motivación extra para realmente dedicarme a las cosas santas, para apartar tiempo devocional, para amar a los demás. ¿Necesito algo extra para hacerlo? Bueno, vamos a ver hoy que no es así. Que sí nosotros nos debemos esforzar. Que aunque Dios lo ha hecho todo en nosotros para que vivamos una vida santa, más que sentires o esperar motivaciones o impulsos internos extra, nosotros tenemos que obedecer a Dios porque podemos obedecer a Dios. Y eso es lo que quiero que veamos en el texto bíblico que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a ver qué factores debemos tener en cuenta para tener una vida productiva y segura en Cristo. Factores que debemos tener en cuenta para tener una vida productiva y segura en Cristo. Y como les decía, vamos a ver 4 puntos, pero hoy solamente vamos a ver 2 de este extenso pasaje de Segunda de Pedro. No parece muy extenso, pero cuando usted lo va a enseñar, realmente se da cuenta que es extenso. Bien, el primer punto que quiero que veamos hoy va a estar en los versículos 3 y 4. Y es que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, ¿sí? Y el segundo punto que vamos a ver en el día de hoy es que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que nosotros debemos hacer. Número 1, debemos tener en cuenta lo que Dios hizo y ha hecho por nosotros y en nosotros. Y también debemos tener en cuenta lo que nosotros nos corresponde hacer como creyentes. Eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 7. Pero vamos con nuestro primer punto. Se nos exige esforzarnos para vivir unas virtudes que Pedro aquí dice claramente. Y eso lo vamos a ver ahorita después de ver este primer punto. Nos habla de una vida esforzada, pero primero que todo nos dice qué es lo que tenemos y qué es lo que Dios nos ha dado para que podamos vivir esa vida esforzada. Dios no nos está exigiendo cosas que no podamos vivir. Un incrédulo no las puede vivir, pero un creyente sí las puede vivir porque el Espíritu Santo y Dios vive en él. Bien, entonces empecemos en el versículo 3. La primera parte del versículo 3 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios, hermanos, nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida plena y en obediencia a Cristo. Escúcheme, ya usted tiene internamente todos los recursos espirituales necesarios para que usted viva una vida plena en Cristo, una vida de obediencia a Él, ¿sí? Esto es muy importante y me parece maravilloso que aquí lo cite el apóstol, porque recurrimos o tenemos constantemente en nuestra mente el hecho de que aún algo nos falta y que hay otra cosa extraña que debamos hacer para vivir la vida cristiana. Muchas veces dudamos, incluso creo que los creyentes dudan en alguna medida de que la fe sea suficiente en Jesús y lo que Él hizo sea suficiente. No puede ser así, hermanos. Aquí nos está diciendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hermanos, tenemos en nuestro interior, escuche esto, todos los recursos espirituales necesarios para mantener una vida santa, es decir, una vida apartada del pecado y apartada del mundo, porque esa capacitación tiene nombre propio, ni siquiera es algo, es alguien, es el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Hermanos amados, usted que es creyente, que ha confiado en Cristo, aunque se sienta débil, aunque a veces venga la duda, la palabra dice que usted tiene todo el recurso, el poder en su interior de Dios para vivir santamente, para apartarse del pecado y caminar con el Señor. Qué importante es que tengamos eso claro, porque tendemos a buscar cosas diferentes que nos complementen y en eso estaremos pecando. Miren las corrientes evangélicas hoy en día
cómo a la gente le enseñan que deben buscar nuevas experiencias espirituales, como si ya en nuestro corazón no tuviéramos todo lo necesario para vivir santamente, como si el Espíritu Santo no viviera en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? No es buscar nuevas experiencias o métodos, ¿no es cierto? Ejercicios espirituales, prácticas, retiros, ¿sí? Interiorizaciones, no sé cómo lo llamen, ¿sí? Sanidades interiores. Todo eso es vano, todo eso es mentira. No es necesario porque todo nos ha sido dado ya en Cristo Jesús. Quien busca en estas cosas o no tiene a Cristo o está muy confundido, aún siendo un cristiano. Hermanos, miren qué bendición. Nos está diciendo tienen que adquirir algo más, tienen que adquirir un paquete. Bueno, hablemos en términos de tecnología. Yo sé que algunos de ustedes me entienden muy bien, aunque yo no soy muy bueno para la tecnología, la realidad. Se han visto que cuando hay aplicaciones, ¿no?, para los celulares, que usted la descarga y dice que es gratis, ¿no es cierto? Y resulta que sí la baja y le da algún acceso a algunas funciones, ¿no es cierto? Pero después le dice, si quiere el paquete completo, ¿qué tiene que hacer? Le dicen premio, ¿no? O algo así especial, ¿no es cierto? Y usted tiene que comprarlo, ¿no es cierto? O sea que lo que le está dando es una pruebita de lo que esa aplicación puede hacer. Y aparte de eso lo convencen porque le muestra y ahora usted puede hacer esto y esto otro con esta aplicación. Y al último muchos terminan comprándola, ¿no es cierto? Los que no tenemos tarjeta de crédito, aunque queramos, no la podemos comprar. Y eso es bueno, ¿sí? Hermanos, ese es el paquete engañoso, ¿no es cierto? Resulta que Dios no engaña. Cuando Dios salva, se da todo. Se dio todo en Cristo para nuestra salvación y nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida santa. Él no se da a plazos ni a poquitos, nos da todo. No es como la aplicación que es una muestra para que tú compres el premio. Te va a costar tener toda la aplicación. No, no. Aquí el Señor lo dio todo. No tienes que ponerle un extra. No son días de ayuno o no son clamores exagerados o excéntricos que tú tengas que hacer por horas delante de Dios para que Él te conceda algo más de la gracia de Él para que puedas vivir santamente. Hermano, esta es una gran noticia. Cristo se dio todo y nos ha dado todo para que vivamos una vida santa. No tienes por qué tener miedo al diablo, hermanos. El diablo es real y es un enemigo del cual nos debemos cuidar, pero no debemos tenerle miedo. Algunos viven echando la culpa al diablo por todo y es que yo tengo una vida plena, pero diablo mentiroso, me robaste. El diablo, hermano, no le ha robado nada. Muchas de las cosas que la gente le atribuye al diablo es Dios obrando y tratando duro nuestro corazón rebelde para que nosotros creamos, si es que somos cristianos, que verdaderamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Hermanos, es para sacudir nuestro orgullo. No debemos temerle al diablo ni a las circunstancias. Alguien se preguntará, ¿será que cualquier cosa que pase en el futuro me va a apartar de Cristo? Yo creo que cualquier creyente verdadero, un creyente que esté medianamente informado de la palabra de Dios correctamente, sabrá que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso no es un sentir, es una realidad. Puede que hay días que usted sienta que no está salvado, que usted amanezca creyendo que tiene una pata en el infierno, hermano. Puede que amanezcan días así, pero la realidad es que Dios es fiel. Lo que cantábamos en el canto, grande es tu fidelidad. Amén. Y Él dice que los que confían en Cristo son salvados por Él. Qué buena noticia, hermanos. Que no debemos temer a las circunstancias, que no debemos temer a nosotros mismos lo que podemos hacer, porque Él nos ha habilitado para vivir una vida agradable, conforme a su palabra, una vida santa, una vida creciente en santificación. Podemos estar confiados sin angustia o condenación, porque Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Es el propósito de Él, no el nuestro. Si fuera nuestro propósito, posiblemente no se cumpla. Lo más seguro es que no se cumpla. Pero como es el propósito de Dios, Él lo cumplirá en nuestras vidas. Amén. Y es que lo glorifiquemos y que confiemos en Jesucristo y crezcamos en esa gracia y en ese conocimiento de Él. Ahora, esto también implica otra cosa. El hecho de que tengamos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad es una gran bendición, pero también implica algo, ¿saben? Y es que somos responsables delante de Dios por vivir una vida cristiana esforzada. ¿Sí me hago entender? Miren, no tenemos excusa, ¿sí? Si a mí me dicen, Naín, construya un templo inmenso y gigantesco, con un gran púlpito y muchas sillas aterciopeladas para que los hermanos allí se sienten cómodamente a escuchar la palabra de Dios y algunos se duerman, digamos. Si a mí me dijeran eso,
Yo le diría, mire, no tengo los recursos para hacerlo. ¿Sí me entiende? Si al caso conseguimos una sillita más, pero no tengo los recursos para hacerlo. ¿Sí me hago entender? No se puede. No tengo la culpa de que sea así. ¿Sí me hago entender? No, me están pidiendo algo que yo no puedo dar porque no tengo. Pero cuando el Señor nos dice que debemos esforzarnos, es nuestra responsabilidad porque Él sí nos ha dado la provisión para hacerlo. Cuando un cristiano verdadero dice que no puede perdonar, ese cristiano está mintiendo. Porque si él es cristiano y el Espíritu Santo vive en él, él puede perdonar. No importa qué haya pasado, él puede perdonar. ¿Sí me va a entender? A veces nosotros tenemos la buena intención de pedir cosas, pero las pedimos mal. A veces uno pide, Señor, dame paciencia, pero la Biblia dice que la paciencia ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos para vivir en esa paciencia. Algunos dicen, Señor, dame perdón, yo quiero perdonar. Y lo que el Señor te dice es perdona. Porque ya el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Hay que hacerlo. Ya nos lo ha dado. No somos, en ese sentido, personas que nos podamos excusar. Es una gran bendición tenerlo todo, pero es una gran responsabilidad. Una responsabilidad de la cual usted no se zafa si usted es un hijo de Dios. Bien. Allí nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, pero después dice que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y saben que esto también me alienta mucho? Eso quiere decir que hemos sido capacitados por el mismísimo poder de Dios. Qué interesante, ¿saben? Si dependiera del poder nuestro, nuestras capacidades son muy limitadas, hermanos. Nosotros no podríamos vivir un solo día siendo fieles a Dios en ningún sentido. Pero es el poder de Dios el que está obrando en nosotros. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es el poder que creó el universo con simplemente decirlo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hermanos amados, ese poder está actuando en nuestros corazones. No hay excusa. Y qué bendición es saberlo. No es el poder nuestro, no es que tú puedas, no es que tú eres un campeón, no es que tu esfuerzo lo va a lograr, es que sí, debemos esforzarnos. Pero es que hay un poder en el cual nos esforzamos y es el poder de la gracia y de Dios mismo que nos ha dado ese favor para poder obedecerle, para poder caminar con Él. Hermanos, dice Efesios 3:20, hablando de este mismo poder, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, el poder de Dios es tan grande que ni siquiera alcanzamos a comprender qué tan grande es y qué tanto puede hacer en nuestra vida. Si ese poder creó planetas con simplemente desearlo y decirlo, no podrá darnos una vida santificada a nosotros. Claro, esa vida santificada tiene oposición en nuestra carne, pero es una vida santificada real. El cristiano vive para Dios. Por eso les decía que el punto inicial de donde partimos para dar esta enseñanza es que usted tiene fe en Cristo y que usted desea vivir para Dios, desea vivir santamente para Él. Entonces, hermanos, ese poder actúa en nosotros, no es el poder nuestro, es el poder de Dios. Después nos dice que ese poder, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ¿de dónde ha venido esa capacitación espiritual y ese poder del que acabamos de decir, del que acabamos de nombrar? Dice que ha venido por el llamado de Dios, ese llamado que nos ha hecho tener fe en Jesucristo. Dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. ¿Cómo vino ese poder? Ese poder no viene porque tú hagas algo extra. Ese poder no viene porque tú seas positivo o declares cosas con tu boca. No, el poder de Dios no viene de esa manera. El poder de Dios ya actúa en el corazón del cristiano. Ya está en él. Se lo repito hasta el cansancio. Quiero que usted lo entienda. Ya Dios ha hecho una obra maravillosa, asombrosa, súper poderosa en nuestro corazón. Más allá de lo que nosotros podemos entender, a veces nosotros menospreciamos mucho lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro, vemos nuestra vida, vemos nuestro pecado y nos desalentamos. Pero para eso están estos pasajes, para decirnos, no, es que ustedes deben esforzarse porque ustedes lo tienen. Porque tienen el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo han recibido? Por el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Ese llamado poderoso del Espíritu Santo, que surte efecto y es eficaz en aquellos que Dios ha escogido para salvación.
No es el llamado que te hace el predicador. El predicador es un instrumento. Cuando el predicador te predica el evangelio y te dice que Cristo murió por tus pecados y que tú eres un miserable pecador que necesita arrepentirse y confiar solo en Él y solo en Él para que te salve, ese predicador solo está siendo un instrumento. ¿Quién hace el llamado verdadero? Dios. Hay personas a las cuales los predicadores le hacen el llamado, pero Dios nunca le ha hecho el llamado, por lo tanto nunca creen. Pero los que estamos en Cristo, Dios nos hizo un llamado desde la eternidad. ¿No es maravilloso? Aquí lo que Pedro nos está diciendo es por ese llamado eficaz, que ustedes no pudieron resistir, porque lo que Dios hizo fue abrirles el entendimiento, el corazón, para que Jesucristo fuera irresistible a sus deseos. Quien es liberado por la gracia de Dios, por medio de este llamamiento eficaz, bendito llamamiento eficaz, no puede resistir la seducción de ir a Jesucristo y rendirse a Él como Señor y Salvador. Que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Oh, qué glorioso es este evangelio, hermanos. Que no depende de nosotros, pero que cuando está en nosotros nos habilita para vivir una vida esforzada y santa delante del Señor. Oh, glorioso Señor. Hermanos, ha venido ese llamado del cielo, del poder de Dios, de la elección divina que Él ha hecho en nuestras vidas desde antes de que naciéramos y de antes de que el universo fuera creado. Es simplemente un llamado en un tiempo que hace un hombre, pero que es Dios realmente detrás de ese hombre, llamándote a creer y a recibir este poder y esta habilitación sobrenatural para vivir la vida cristiana. Pero también en el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Mire las cosas que el Señor nos ha dado. Primero que todo, nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida plena y en obediencia a Cristo, ¿no es cierto? Como cuando usted le dice a su hijo que se tiró el año, le dice, papito, pero si yo le pago pensión, le doy los colores, le doy los libros, me esfuerzo, me saco el pan de la boca, hago todo lo que usted necesita para que estudie y salga adelante, pero el muchacho no lo hace y se tira el año. Yo creo que eso nos lo dijeron a todos. Bueno, espero que la mayoría no se haya tirado algún año, ¿no? Pero creo que eso nos lo dijeron a todos, ¿no es cierto? Porque lo que está diciendo el papá es, yo le di a usted todos los recursos y usted no hizo nada. Aquí nos está diciendo, Dios nos dio todos los recursos espirituales para vivir una vida santa. Qué bueno es. Creámoslo, vivámoslo, pero también entendamos que debemos ser cuidadosos porque somos responsables delante del Señor. Lo segundo que nos dice es que hemos sido capacitados por el poder de Dios. No es un poder nuestro. No es simplemente nosotros teniendo fuerza de voluntad para vivir para Dios. No, no se trata de eso. Se trata de la gracia y del poder que creó el universo actuando en nosotros para que vivamos santamente. También dice que hemos recibido esa capacitación espiritual y ese poder por una cosa, por un llamamiento. Mire qué interesante, qué seguridad nos da eso. Porque no depende de nosotros. No es que tú tienes que estar agarrado del Señor, es que Dios te tiene agarrado en sus manos. Él no te va a soltar, hermano, porque tú has confiado en Él y porque Él mismo te dio esa confianza en Él. Bueno, hablo con los que son creyentes. No estoy hablando con los que presumen de ser creyentes. Hablo con los que tienen verdadera fe en Cristo. Y sabemos que alguien tiene verdadera fe en Cristo, entre otras cosas, porque realmente desea vivir una vida santa. Quiere hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, es el llamamiento, es la fe que Él nos dio en Jesucristo, la que nos ha provisto estas bendiciones del poder de Dios. Ahora bien, también nos dice algo más poderoso aún, que hemos recibido la misma naturaleza de Dios en nuestro interior para vivir esa vida santa. Eso es lo que leímos en el versículo 4, y dice que ha venido esa naturaleza a nuestro corazón, esa nueva naturaleza por medio de las promesas de Dios. Promesas, ¿cuáles son las promesas de Dios? Las que nos dio en el Antiguo Testamento y las que ha dado en el Nuevo Testamento. ¿Saben que nosotros, los cristianos, somos el cumplimiento de las promesas de Dios en muchos sentidos? ¿Sí? Cuando Dios decía allí en el Antiguo Testamento que había un pueblo que era suyo, apartado para Él, que lo glorificaría por siempre, estaba hablando ¿de quién? Está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de nosotros como iglesia de Cristo, está hablando del pueblo de Dios, de los que confiarían en el Cristo el Salvador. Y esto lo habló hace miles de años, cuando la gente ni sospechaba bien, ni entendía bien qué era eso. Y Él ha cumplido esa promesa ¿en quién? En usted y en mí. Si ve que por esa promesa de salvación, por esas promesas de santificación que la palabra ha hecho, que hace en el Antiguo, que hace en el Nuevo Testamento, es que nosotros hemos recibido una nueva naturaleza. ¿Qué significa recibir o ser participantes de la naturaleza divina? Es tener la naturaleza de Dios
en nosotros. La gente incrédula, la gente religiosa, la gente que presume de ser cristiana pero que no lo es, no tiene la naturaleza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la naturaleza de ¿quién? Díganlo aunque suene feo. ¿La naturaleza de quién? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Le dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Abraham fue hijo de Dios y tuvo la naturaleza de Dios. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Escúchenme en algo. Uno no nace con la capacidad de seguir a Cristo. Uno nace con todos los deseos de hacer lo contrario. Nacemos con la intención de rebelarnos contra Dios desde que somos pequeños. No lo desarrollamos siendo niños. Hay mucha inocencia, entre comillas, en un niño, lo entendemos. Pero escúchenme bien lo siguiente. Hay todo el potencial para pecar en un bebé y para pecar de las peores maneras. Nacemos con ese instinto y ese deseo grande de desobedecer a Dios. Y va a seguir siendo así toda nuestra vida. Por eso los cristianos no predicamos mejoramiento personal, ¿no es cierto? Conducta, exactamente. Pórtese mejor y verá que le va a ir bien. No, a veces la gente se porta bien y le va peor. ¿Sí me entienden? De eso no se trata. Se trata de que Cristo venga al corazón y le dé una nueva vida. Esa es la vida que Dios da en respuesta a las promesas que Él hizo a todos los que creen y confían en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde estaba prometido eso en el Antiguo Testamento? Bueno, podríamos notar esa promesa en Ezequiel, donde dice que les dará un nuevo corazón, que quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de ¿qué? De carne. Y allí habla del nuevo nacimiento. Habla de que Dios pondrá sus mandamientos en nuestros corazones para que los cumplamos y que nos lavaría con agua limpia. Y todo eso está hablando de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo salvándonos. Entonces note lo que está diciendo acá y quiero que usted vaya haciendo ese cuadro mental en su cabeza. Escúcheme, Dios le exige vivir una vida santa, pero Él le dice, te lo exijo porque tú has sido capacitado por mí mismo de una manera asombrosa para que vivas santamente. Te he dado todo lo que necesitas, todos los recursos espirituales para que vivas plena y santamente en obediencia a Cristo. Dice el Señor, te he capacitado con el mismo poder mío, el poder de Dios. ¿Sí? Dice que hemos recibido capacitación espiritual porque Él nos llamó, es decir, es parte de una elección soberana de Dios. Algo que no va a retractarse Él de haberlo hecho, porque Dios lo hizo y así fue. O sea que es seguro, hermanos. No depende de nosotros, depende totalmente de quién, de Él. Pero otra cosa más grande todavía, hemos recibido la naturaleza de Dios en nuestro interior. Miren, Dios no nos cambió, Dios no nos mejoró, Dios nos mató y nos dio una nueva vida. Nos transformó completamente. Eso pasa en los que verdaderamente han sido salvados por Dios. Hay nuevos deseos y un nuevo corazón. Mire todo lo que nos ha capacitado. Por eso les decía que el primer punto de esta enseñanza es que debemos tener en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros. Mira la última parte del versículo 4. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nacer de nuevo significa que tú huyes y tienes la capacidad de resistir y de apartarte de los deseos pecaminosos de la carne. Eso es concupiscencia. Concupiscencia son los deseos pecaminosos de la carne. No que ya no seamos tentados. Sí, aún somos tentados. Aún hay una lucha con esa concupiscencia que todavía permanece en algún grado en nuestra carne, en nuestro ser. Pero hermanos amados, tenemos la capacidad en Cristo para resistirla. Dice que hemos huido, nos hemos apartado, hemos salido de esa maldad, de la corrupción, de los deseos pecaminosos de nuestra carne y de la seducción del mundo. El mundo es seductor, pero el cristiano no se deja seducir por el mundo, porque tiene esta capacitación sobrenatural en su corazón. Hermanos, hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y ese es el que actúa en nosotros. Somos las personas más bendecidas del mundo. Y no tenemos carro, y no tenemos casa, y no tenemos beca, pero somos las personas más bendecidas ¿de qué? Del universo. ¿Por qué? Porque esto no se lo ha dado Dios a todo el mundo. Mire, Dios le puede conceder dinero a muchas personas. Y le puede conceder dinero a muchas personas para que se pierdan.
para que confíen en el dinero, se hastíen de él, y al último hasta muchos se terminen matando, o amargados, o con sinsabor en su vida. Para el cristiano Dios lo ha capacitado para vivir una vida de esfuerzo, santa, agradable a él, que también va a ser agradable para el cristiano, lógicamente, porque nosotros nos agradamos en hacer la voluntad de nuestro Padre, y hemos recibido todos los recursos espirituales, y Él nos ha llamado desde la eternidad para que vivamos esa vida santa. Entonces, número 1, lo acabamos de ver, tengamos en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero también debemos tener en cuenta, en nuestro segundo punto de esta enseñanza hoy, todo lo que nosotros debemos hacer. Todo lo que nosotros debemos hacer. Miren, comprendemos que no se trata de aportar algo que nos haga falta. Escúcheme, vivir una vida santa, una vida plena en Cristo no se trata de miti-miti, ¿no? 50-50, como dicen por ahí. No es que yo pongo la mitad y Dios pone la mitad, vamos a ver cómo nos va. No, la realidad es la siguiente, Dios lo hizo todo, nos lo ha dado todo. Ahora nosotros simplemente tenemos que hacer y caminar en su voluntad. No sé qué ilustración usar, de pronto se me viene alguna a la cabeza. Uno puede ir a un terreno baldío, unas montañas y atravesarlas con gran dificultad, ¿sí? Tal vez incluso hay lugares inexpugnables donde no se puede entrar porque hay mucha selva. Pero cuando el gobierno paga, mete ingenieros y mete mano y mete mucho dinero y hace una gran autopista, el gobierno hizo la autopista, pero la gente es la que se tiene que mover por ella, ¿no es cierto? Tiene que caminar por ella. La autopista fue dada, está dado para que usted ande, si tiene un vehículo, ande a toda velocidad por él, pero usted tiene que hacerlo, ¿sí? Lo mismo, pienso yo que podemos tenerlo o verlo como una ilustración de este punto. Es el hecho de que Dios todo lo hizo para que nosotros vivamos santamente. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, debemos andar. Y eso implica nuestra voluntad. Es que muchos se preocupan por eso. Les gusta el evangelio de la gracia, pero cuando se les habla de esfuerzo empieza a haber como un cortocircuito en su cabeza. Bueno, ¿al fin es gracia o es esfuerzo? ¿Al fin y al cabo todo lo hace Dios o todo lo tengo que hacer yo? No, todo lo hace Dios, y si Él no nos diera nada, no podríamos hacer absolutamente nada, pero teniéndolo todo en Cristo, también tenemos que hacerlo todo en Cristo. Les pongo un ejemplo. La gente, ¿para qué se quiere ganar la lotería? Yo he visto que hay gente, bueno, yo no compro eso ni compré la lotería, por favor, ¿listo? Pero yo le digo una cosa. Si alguien se gana la lotería, ¿qué dice? O la gente piensa que quiere ganarse la lotería. Bueno, ya no vuelvo a trabajar y me dedico a pasear, ¿no es cierto? Ya no vuelvo a hacer nada. Quiero ganarme, tener mi futuro asegurado, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, es decir, quieren ganarlo todo para no hacer nada. El cristiano lo tiene todo para hacerlo todo. El cristiano tiene todo en Cristo para hacer todo lo que Cristo le demanda. Sí, hermanos, requiere esfuerzo, pero no esfuerzo sin gracia, sino esfuerzo en la gracia que ya hemos recibido. Usted es bendecido, ahora viva como un bendecido. Y eso no se refiere al concepto que traíamos antes de que todas las cosas que usted desee o apetece su corazón, vanidosas, las va a tener. No, está diciendo, nuestro deseo es vivir para Cristo, vivir en santidad. Lo tenemos, vivámoslo, hagámoslo. Y por eso Pedro aquí les dice, añadan a esa fe ciertas cosas. Leamos nuevamente versículos 5 al 7, ¿listo? Para que lo tengamos presente. De 2 de Pedro 1. Lean ustedes 5 al 7, por favor. Miren lo que dice la primera parte del 5. Vosotros también, después de que les ha hablado todas las bendiciones que tiene el cristiano, ¿no es cierto? Dice, vosotros también, poniendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Poniendo qué? Toda diligencia. ¿Qué le suena a eso a usted? ¿Qué es poner toda la diligencia? Todo el esfuerzo, ¿no es cierto? Toda la dedicación, todas nuestras energías. Eso es lo que dice acá. Mire, ya son bendecidos. Tienen todos los recursos espirituales. Han sido llamados y escogidos por Dios. Han huido de la corrupción del mundo, de la pecaminosidad, de la podredumbre del mundo, es lo que está diciendo allí. Ahora bien, no se queden quietos, muévanse y empeñen toda su voluntad en la práctica de cualidades que ustedes ya poseen. ¿Se acuerdan cuando enseñamos del fruto del Espíritu?
Esto tiene una relación con eso. El fruto del Espíritu decíamos que no es algo que el cristiano se inventa dentro del mismo, sino es algo que fluye, porque el fruto es algo que sale naturalmente. Ahora, el fruto está, pero nosotros debemos vivirlo, ¿sí? No es que Dios dame paciencia, es que sé que soy paciente porque el Espíritu Santo vive en mí, pero yo tengo que desarrollar esa paciencia, es decir, esforzarme para vivirla. Si un hermano me saca el mal genio, pues no voy a estallar, voy a calmarme. ¿Por qué? Porque tengo la paciencia en mi corazón. Amén, amén, amén. Eso es esforzarnos. Bien, dice que debemos añadir. Ese añadir no es como complementar, ese añadir es como hacer más bien, ¿sí? Es como anden en lo que ya tienen, anden en lo que poseen, sean consecuentes con lo que son, ¿sí? Háganlo. Ustedes no son pecadores, ciertamente aún pecan, ciertamente tienen lucha todavía con el pecado, pero no viven para pecar porque ya Dios los ha habilitado para vivir una vida santa. Háganlo, vivan santamente. Ustedes pueden hacerlo. ¿Cuántas veces encuentro hermanos frustrados, llorando? Señor, yo quiero vivir santamente, pero no sé qué me falta. No te falta nada, simplemente hazlo. Es lo que nos está diciendo aquí. Vamos a ver una serie de virtudes y vamos a verlas rápidamente porque el tiempo avanza. Pero quiero hacerles entender algo. Estas virtudes deben ser vividas como disciplinas, ¿sí? No son cosas ocasionales que debemos hacer de vez en cuando, sino que deben ser virtudes que practiquemos, que no descuidemos en nuestra vida. Anote los que anotan, por lo menos tenga presente esto, abra su Biblia, léalo, téngalo claro, hermano, no lo olvide, por favor. Recordemos que la disciplina es la manera ordenada, constante y sistemática de hacer las cosas. ¿Usted tiene disciplina en su vida? ¿Sí o no? ¿No? Hermano, matar en una escuela de disciplina, yo no sé cómo hacer acá, ¿verdad? Yo sé que usted tiene disciplina, o si no estaría del fracaso más absoluto. Todos los días, ¿a qué hora se levanta usted? ¿A las qué? ¿Y por qué se levanta a esa hora? Porque usted tiene cosas que hacer, hermano. Ya usted se disciplinó a esa hora, ¿no es cierto? Bueno, es un ejemplo muy elemental. Hay cosas que adquirimos como disciplina. La contraparte de la disciplina podríamos decir que son los hábitos o los vicios, que son disciplinas mal enfocadas, ¿no es cierto? Malos hábitos, ¿no es cierto? Los vicios. Hay gente que sabe que siempre tiene que hacer algo o lo hace porque está impulsado a hacerlo, aunque eso sea malo o eso lo destruya, ¿sí? El cristiano tiene la posibilidad en su interior y la capacidad en su interior más bien de hacer cosas santas porque Dios le ha dado. ¿Cuáles son esas virtudes? Esas cualidades que el cristiano tiene que forzar en su vida. Cuando hablo de forzar no es algo que nos cueste y no podamos. Hablo de que realmente debemos empeñarnos en vivirlas. Claro, hay una oposición en la carne. No es que para las cosas viciosas y malvadas pues no hay que esforzarse. Como les decía alguna vez en una enseñanza, el incrédulo se esfuerza en pecar, ¿sí o no? Usted ha visto un incrédulo diciendo a uno que le guste, digamos, el vicio, diciendo, ay, no voy a fumarme eso, ¿sí? A veces sienten remordimiento y tratan como de luchar, pero ellos se entregan fácilmente a eso, porque eso está en su corazón. El cristiano tiene en su corazón otras cosas, y es vivir para agradar a Dios. Y esa vida santa se expresa en estas cualidades que el apóstol Pedro nos dice que debemos esforzarnos en vivir. Allí habla de varias cosas. Primero que todo cita la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y por favor tome nota en su corazón y tome nota en su papel si es que lo tiene, pero yo quiero que la iglesia sea consciente de que todos juntos debemos esforzarnos por vivir estas verdades. La primera cosa que habla es la fe. Bueno, la fe es la base. Y está hablando de la fe en Jesucristo, no es otra cosa. Hermanos, si no hay fe no hay nada. Y partiendo del hecho de que alguien tiene verdadera fe en Jesucristo es que puede empezar a añadir estas cosas a su vida cristiana. Lo primero que nos nombra allí, ya dijimos que la fe, pero lo primero que nos nombra, la fe es la base, pero lo primero que nos nombra es la virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Hermano, ¿qué debe usted procurar ser como cristiano? Usted debe procurar ser una persona íntegra. Debe ser una persona recta. Debe ser una persona bondadosa. Eso todo está incluido dentro de este tema de la virtud. No una persona de doble moral. ¿Sí? También tiene que ver esta excelencia moral. Primero que todo, con vivir íntegra y bondadosamente. ¿Sí? No con una doble moral. Ay, pero es que yo soy así. No, si usted es cristiano, no es así. Si usted es un hijo del diablo, sí es así. Pero si usted es un hijo de Dios, no es así.
No tiene por qué aparentar nada, tiene que ser transparente. Y eso no es algo de que, ay, Señor, que se me aparezca un ángel para que me diga, no digas más mentiras. No, ahora tenemos que hacerlo porque el mandato está dado y porque nosotros lo podemos hacer por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo, sean virtuosos, sean excelentes moralmente. Esa excelencia también se refiere a que demos lo mejor de nosotros para vivir la vida cristiana. Hermanos, apliquémoslo a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Demos lo mejor de nosotros. Si te vas a congregar, aparta lo mejor de tu tiempo para congregarte. Si vas a orar, ora, aparta el tiempo para la oración. Si vas a meditar las Escrituras, aunque sea una porción corta, hazla con la mejor disposición y hazla constantemente. No te apartes de esta disciplina. Aquí está diciendo, añádanlo, esfuércense. Dice, pongan toda diligencia, ¿sí? Para añadir esto. Así que lo primero que nos dice acá es la virtud. También debemos añadir, ¿qué? Conocimiento. Eso está allí en el versículo 5. Nos está diciendo que debemos añadir conocimiento. ¿A qué conocimiento se está refiriendo? Bueno, al conocimiento de la voluntad de Dios que está expresada ¿dónde? ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En su palabra. Así que un cristiano tiene que dedicarse toda su vida a tener un conocimiento no solo intelectual de la Biblia, sino un conocimiento aplicado. La sabiduría que proviene de conocer la palabra de Dios. ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento aplicado. En el caso de la sabiduría cristiana es el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a nuestra vida diaria. ¿Cómo sabe un hombre cristiano cómo debe comportarse con su esposa? A ver, hermanos, esposos amados, o esposos de sus esposas, ¿no? ¿Cómo debe comportarse un esposo con su esposa? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, úsela, si está enamorado, siga con ella, o si yo no sé qué cosas, cada tontería que se corre. Pero el mundo está muerto. Yo no le pido al mundo que me diga nada. El mundo lo único que hace es rebuznar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hace la palabra? ¿Qué nos dice la palabra que debemos hacer como maridos? A ver. Dice, tratarlas como ¿qué? Como vaso frágil. O sea, ¿qué es decir? Usted tiene que tratar a su esposa con guante de seda. ¿Sí? Aunque ella parezca a veces dura, pero trátela con guante de seda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su esposa. Trátela con cuidado. Usted no puede tratar a su esposa como sus amigos o tratarlos de cualquier forma. Usted tiene que tratarla con ¿qué? Con cuidado. ¿Pero por qué sabemos eso? Ahora, muy lindo que esté impreso ahí. Puede estar en letras de oro si quiere. ¿Dónde debe verse eso reflejado? En nuestra vida. ¿Qué más nos dice que amamos a los esposos? Estoy solamente poniendo un ejemplo de la aplicación de este conocimiento a la vida. Sabio. ¿Qué más nos dice que debemos hacer con nuestras esposas? Amarlas, cuidarlas, sacrificarnos por ellas. Dice que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas como Cristo que la dio o amó a la iglesia. ¿Conoces? Y aplicas. Y eso tiene que ser ¿qué? Un hábito, una disciplina en nuestra vida. Cada vez que ves a tu esposa y te acuerdas lo que te enseñó la palabra de Dios. Lo mismo las esposas, ¿no? Porque no es solamente una exigencia para los esposos, sino también exigencias para las esposas, para los hijos. Hay una exigencia para todos, porque Dios es santo y sabe qué es lo que debemos hacer. Él es perfecto, Él es nuestro creador, Él es el que nos va a juzgar. Así que Él tiene todo el derecho de mandarnos lo que quiera. Y lo que Dios quiere siempre es correcto, y siempre es santo, y siempre es justo. Hermanos, necesitamos diligente estudio de la palabra de Dios. No hay nadie que pueda llegar a un momento y decir, no, ya me las sé todas. Puede que alguien conozca la letra, pero la vivencia de la palabra es algo en lo cual nos vamos a tener que desgastar toda la vida. Toda la vida. Y por eso necesitamos congregarnos y que nos recuerden lo que la palabra de Dios dice. Y tú no puedes decir, esa ya la tengo repetida, esa enseñanza yo me la escuché, porque tú puedes escucharla muchas veces y saber que Dios siempre te va a hablar. Siempre te va a recordar lo que tú tienes que ser y lo que tienes que vivir. Así que hay que añadir ¿qué? Conocimiento. Abran la Biblia en sus hogares. Hagan devocionales familiares. Ten un tiempo devocional diario para que la palabra esté allí fresca en tu cabeza y fresca en tu corazón. Eso es añadir, es practicar, es hacer de esto una disciplina. Después dice que debemos añadir ¿qué? Dominio propio. Y ese es un fruto del Espíritu. Note, es algo que es natural en el cristiano, fluye naturalmente el cristiano por la nueva vida que tiene, pero aún así tiene que practicarlo, ¿no es cierto? El dominio propio. Traduce dominio propio aquí retenerse a uno mismo, ¿sí? Eso quiere decir controlar sus impulsos,
sus deseos y sus emociones, controlarlas, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos que tener una vida equilibrada. Y cuando usted le escucha algo equilibrado, es algo que no se va a los extremos, ¿no es cierto? Algo que no tiene excesos en ningún sentido. El cristiano tiene que hacer de esto una disciplina en su vida. El cristiano debe tener sus pasiones o mantener sus pasiones bajo el control del Espíritu Santo en su vida. Recuerde que aquí no está hablando de fuerza de voluntad. Aquí está hablando de la gracia que Dios le ha dado controlando su carácter. Y eso se puede hacer. ¿Cuántas personas por no tener dominio propio han arruinado sus propias vidas? ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque una persona se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, por sus apetitos o por sus deseos? Porque un esposo es irresponsable y explota contra su mujer y la golpea y daña su matrimonio y ofende a Dios porque no se supo controlar o porque dijo cosas feas, porque no supo controlar su boca. Déjeselo a los mundanos. El cristiano tiene dominio propio. ¿Cuántos por una tentación con una mujer o con un hombre, una mujer con un hombre, una mujer casada con un hombre, cede a ese pecado y destruye su hogar porque no tuvo dominio propio, porque no se controló, y ni hablar del resto de cosas en nuestra vida? Ministerios se han dañado. Personas que tenían llamado al ministerio fueron dañadas por no tener dominio propio y controlar sus impulsos, sus deseos, sus apetitos carnales. ¿Cómo ejercita usted el dominio propio? Pues haciéndolo, hermano. Si usted sabe que va a decir algo equivocado, si usted sabe que va a decir algo que ofenda a los demás, si usted sabe que va a actuar de una forma que no sea de edificación para otros, hermano amado, contrólese, porque el Espíritu Santo está en su vida, ¿sí? Mira, el dominio propio es muy importante en la cultura actual, porque ¿qué dice la cultura actual? ¿Lo anima a uno a hacer qué? Pues lo que quiera, ¿no es cierto? Si te gusta, hazlo, y le habla a la gente de derecho. Yo tengo derecho a ser feliz, dicen muchos, ¿no? Y por eso se excusan para hacer lo que quieran. Madres han abandonado a sus hijos porque tienen derecho a ser feliz. No tienen ningún derecho a ser ningún feliz. Nosotros tenemos derecho, los cristianos, a hacer la voluntad de Dios. Para eso somos libres. ¿Cuántas personas han arruinado tantas cosas en su vida porque simplemente se han dejado llevar por sus impulsos, por sus deseos? Y dice, no tengo dominio propio. Tienes dominio propio si eres cristiano. Y si no eres cristiano, ríndete a Jesucristo. Arrepiéntete de tu malvada vida. Ríndete a Jesús y dile, Señor, sálvame porque soy un miserable pecador, que no tengo chance en mí mismo de hacer la cosa más medianamente buena delante de ti. Pero yo sé que tú eres el Salvador y que tú has pagado por mis pecados en la cruz. Quiero vivir para ti. Amén. ¿Qué dice después? Paciencia. Debemos añadir ¿qué? Paciencia. Esto quiere decir perseverar ante la adversidad. ¿La capacidad de qué? De resistir, pero no de resistir de cualquier manera, sino de resistir en la fe del Señor. Creo que todos los cristianos necesitamos paciencia, de una u otra manera, con otras personas, con nosotros mismos y con las situaciones que se nos presentan, ¿sí? No debemos desistir de la verdad. Y mire que la paciencia se debe ¿qué? Ejercitar. Muchos, combinando esto con el dominio propio, simplemente toman decisiones aceleradas o hacen cualquier cosa porque se desesperan. No son capaces de esperar, pero el que es cristiano puede ejercitar su paciencia y en eso ser sabio. Después nos dice que debemos añadir piedad. ¿Qué es la piedad? Es una conducta santa, una actitud constante de reverencia a Dios. Alguien lo podría traducir como una adoración auténtica al Señor. Vivir para honrar a Él, ¿sí? Mire, cada día para practicar esto debemos pensar si todo lo que hacemos honra o deshonra a Dios. Ese negocio que vas a hacer, honra o deshonra a Dios. El trato que tienes con tus compañeros de trabajo, honra o deshonra a Dios, hermanos. La forma en que tratas a tu familia, honra o deshonra a Dios. Esa es una actitud piadosa. Y dice que debe ser algo que debemos ejercitar. Debemos tener una conducta santa como cristianos, una conducta reverente, de mucho respeto a Dios. Dios no está en la iglesia, en el templo. Sí, allí está el Señor en la iglesia, que son los salvados. El templo es simplemente un cascarón.
Hablo del templo físico, ¿no? Del lugar donde nos reunimos, ¿sí? No, Dios está presente en todo momento de nuestra vida. Y cuando tú estás trabajando allá y estás dedicado a otras cosas, allí el Señor está viendo cómo lo estás honrando. Y por eso nosotros debemos honrar a Dios en todo momento, desarrollar una vida piadosa. También dice que debemos añadir, ¿qué? Afecto fraternal. ¿Sabe, hermano, que usted debe querer y estimar a la iglesia de Cristo y debe practicar ese afecto y ese querer hacia los cristianos? Hermanos, nosotros debemos tener comunión con los cristianos, es algo que debemos practicar. Les he dicho muchas veces que se practica tomando iniciativas, reuniéndonos con los hermanos, preocupándonos por cómo están ellos, tal vez invitándolos un día a almorzar o a tomar un café, tal vez dejándonos invitar a almorzar o a tomar un café, tal vez simplemente preguntar cómo están, orar por ellos. Ese afecto fraternal debe ser real en nuestra vida y debe ser practicado. Y algunos dicen, no, pero es que yo no le hago el mal a nadie. Amigo, olvídese que no hacer el mal a nadie es suficiente. No hacer el mal a nadie no importa, es hacerle el bien. Porque hay mucha gente a la cual usted no le hace el mal y sin embargo usted no tiene ningún afecto por ellos. Pero aquí está hablando de la iglesia de Cristo. Y mire cuánto insisten los discípulos y los apóstoles del Señor, los que escribieron, se dejaron usar por Dios, o fueron usados por Dios más bien, para escribir la palabra. Insisten los apóstoles del afecto fraternal y el amor que debe haber entre cristianos. Un cristiano no le debe hacer nunca el mal a otro, pero también debe procurar hacerle el bien, servirle, ayudarlo y manifestar ese amor. Hermanos, si tenemos una familia, es la familia espiritual. Y en eso debemos tener claras las cosas. Hermano, nunca descuides tu familia de sangre. Es una bendición tu familia de sangre. Pero hermanos, la familia de sangre es temporal. Si nuestros familiares de sangre no son creyentes, aunque los amemos, no podemos compartir todo con ellos. Pero con los que son hijos de Dios sí podemos compartir. Y tenemos más cosas en común y más afinidades con los que son de Cristo que en ocasiones con nuestros mismos familiares de sangre, sanguíneos. Hermanos, debemos bendecir a nuestros familiares de sangre, pero debemos bendecir también a los que son nuestra familia en la fe. Debemos practicar ese afecto fraternal. ¿Cómo es su relación con los hermanos de la iglesia? ¿Es fría, es dura, es indiferente? Hermano, es algo que debemos arrepentirnos y que debemos cambiar y que debemos practicar, porque dice que eso está incluido dentro de todas las cosas que Dios te ha dado para vivir la vida cristiana. También nos habla del amor, como algo que debemos añadir a nuestra fe. El amor es difícil definirlo. Todos sabemos qué es el amor, pero es difícil definirlo. Siempre lo he dicho. Yo lo tomo de la manera más básica. El amor es procurar desinteresadamente el bien de los demás. Procurar desinteresadamente el bien de los demás. Favorecer a las demás personas sin ningún otro interés más que hacerlo y bendecirlos. ¿Sí? Amados hermanos, note algo. El afecto fraternal se enfoca en la iglesia. Uno tiene afecto fraternal por las personas que conoce y que son parte o están vinculadas con uno de una u otra manera. Pero uno no tiene afecto fraternal con todo el mundo. Es normal que usted tenga afecto fraternal por su familia. Y es normal que usted tenga afecto fraternal por la gente de su comunidad, de la iglesia. Pero no vamos a tener afecto fraternal por aquellos que no lo son. Es decir, a ellos debemos ¿qué? Amarlos. El amor va más allá del afecto. ¿Sí? Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos, pero en ningún momento eso implica el hecho de que tengamos afecto fraternal por ellos. Debemos procurar el bien de ellos y no hacerles el mal, aun cuando sean nuestros enemigos. Pero el afecto fraternal significa involucrarse, compenetrarse, compartir, demostrar afecto por esas personas. Y eso solamente puede suceder en aquellos que tenemos cerca, bien sea por nuestra parte familiar natural o porque somos parte de una misma familia espiritual. Ahí hay una serie de cosas que nosotros debemos añadir a nuestra fe. ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? Primero que todo, Dios nos exige esforzarnos en la gracia, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque hemos recibido la gracia y el poder de Dios para vivir una vida santa. Debemos hacerlo, hermanos, porque eso es lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder.
No pienses que no puedes vivir una vida santa en Jesús. Algunos pueden buscar escapes mentales y decir, no soy salvo. Bueno, hay gente que tendría que dudar mucho de su salvación por muchas cosas en su vida. Pero siempre me gusta llevar a la gente a una cosa. Primero, antes de ver sus obras, vean su fe. Miren qué fe tienen. ¿Usted tiene fe verdadera en Jesucristo? Bueno, las obras que está haciendo pueden cambiar. ¿Por qué? Porque usted tiene gracia, porque tiene a Cristo. Lo importante, esencialmente, es que usted confíe en Jesús. Y usted dirá, mire, hay un desastre en mi vida en muchos aspectos. Hay cosas que yo no hago, hay cosas que me cuestan. Pero yo le digo, mire su fe en Jesucristo. ¿Usted realmente ha confiado en Jesús? ¿Usted realmente le ha rendido su fe a Jesucristo? Si es así, entonces, hermano, le tengo buenas noticias. Y es que aunque usted está dolido, y eso es parte de esa vida que Dios le ha dado, porque usted es sensible ahora al pecado, y se duele y se condena de cierta manera por ese pecado con el cual lucha, o esos pecados con los cuales lucha, quiero decirle que Dios está con usted, que la gracia y que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad le han sido dadas. Ahora, partiendo de la fe en Jesús, ¿qué es lo esencial? Nosotros no debemos buscar primero que todo que la gente haga cosas. No, primero tenemos que buscar que las personas crean y confíen en Jesucristo. Eso es lo primero. No buscamos primero que la gente haga y se comporte y sea un ángel. No es lo que buscamos inicialmente. Lo que buscamos siempre es que confíen primero que todo en ¿quién? En Jesucristo como su Señor y Salvador. En que hay una rendición verdadera a la voluntad de Dios en Jesucristo. En lo que Él hizo, en quién es Él y en la salvación que Él ofrece. Si la persona tiene esto y es real esa fe en su vida, el resto se puede cambiar. Aquí dice esfuércense, cámbienlo, háganlo. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo, lo pueden hacer. Dios está con ustedes y Dios está en ustedes. Qué bendición tan grande. No sé qué lucha hay en tu vida, o muchas luchas. Mira si realmente has confiado en Jesús. Si ha sido así, hermano, gloria a Él. Solo es cambiar algo que Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Es que tú te disciplines en estas cosas. Hermano, miren no solamente las que Pedro nos menciona acá, pero miren las que hemos aprendido en la iglesia. Hay personas que dicen, estoy frío, como algunos mencionan. No sé si eso sea un término bíblico. Cuando la Biblia habla de fríos, habla de perdidos. Y creo que algunos que dicen que están fríos no están perdidos. Son creyentes, pero se sienten mal porque han descuidado su vida espiritual. Y uno le dice, bueno, pero ¿cómo te congregas? No, yo voy de vez en cuando y si puedo. Hermano, ahí está el punto. El problema no está en tu fe, el problema está en que tú no estás haciendo lo que la Biblia dice que tienes que hacer con tu fe. Congregarte fielmente, asistir, involucrarte, oler a iglesia. ¿Usted huele a iglesia? Es una nueva doctrina, ¿no? Algunos se huelen. Algunos no huelen a iglesia, huelen a mundo. Aunque sean ovejas del Señor. Tienen que estar involucrados. Si ve que el punto no está en la fe, sino el punto está en qué es lo que estoy haciendo con la fe que Dios ya me ha dado. Otros dicen, me siento debilitado, no veo cosas en mi vida, pero tú tienes una disciplina de oración. Todos los días te levantas, le das gracias a Dios y tienes un tiempo dedicado para la oración y el estudio bíblico. Así sean 20 minutos. Cualquiera puede tener 20 minutos, por más ocupado que esté. No me pueden decir que no. Y yo diría 20 minutos es poco, pero por lo menos. Si ve que usted dice, ¿pero qué? No, yo estoy, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor te dice, hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad ya te fueron dadas. ¡Hazlo! ¿Sí? ¡Hazlo! Ya lo puedes hacer. Simplemente anda en obediencia. ¡Muévete! ¿Qué estás esperando para obedecer? Ya Dios te dio la gracia para hacerlo. Bendito sea Él. Hermanos, esforcémonos en esa bendita gracia. La de aquí no es una lista exhaustiva, pero sí muy importante, la que nos da Pedro. Muestra el esfuerzo que nosotros debemos hacer en la gracia que ya hemos recibido. Oh Señor bendito, que nosotros seamos personas que queramos vivir para Él. Y si queremos vivir para Él y hemos confiado en Jesús, tenemos todos los recursos para hacerlo. Hermano, cultive su vida espiritual, digámoslo de esa manera. Cuídela. No que usted esté pensando en que pierda la salvación. No, si usted es un verdadero creyente, usted no va a perder esa salvación. Pero sin embargo tiene que adornar esa salvación. ¿Sí? Eso es lo que nos va a mostrar el apóstol en la próxima enseñanza. Nos va a mostrar qué consecuencias hay si hacemos y qué consecuencias hay si no hacemos. Y una de las consecuencias de no hacer y de no practicar y de no esforzarnos en nuestra vida cristiana es que empezamos a dudar de nuestra salvación.
Eso no lo va a decir. No lo dice en este texto. La persona que no tiene disciplinas espirituales empieza a dudar de su salvación. Y por eso empezamos muchos hermanos llenos de angustia y dolor y se sienten indignos porque saben que su vida espiritual ha decaído porque no hacen lo que Dios les dice que ya pueden hacer. ¿Se imagina? Usted tiene un bebé y ¿qué hacemos con los bebés? Le escucharíamos, ¿no es cierto? Pues lógico, el niño no puede comer solo si es pequeño. Pero cuando ya crece, imagínese usted un niño, no, un muchacho de 20 años, y usted le sirve su plato de yo no sé qué cosas, frijoles, bien buenos. Ya vamos a salir tranquilos. Y él le dice, no, escucharémelo, porque si no puedo, pero es un muchacho sano. Si no sea ridículo. ¿Cómo con 20 años yo le voy a estar dando en la boca? ¿Sí? Yo creo que a veces el Señor debe pensar eso de nosotros. Ay, Señor, no puedo, pero no sea ridículo, si yo te di la vida. ¡Hazlo! Me acuerdo de Moisés, frente al Mar Rojo. ¿Hay que orar? Sí hay que orar, en todo tiempo, dice la Biblia. Orad sin cesar. Pero se acuerda que Moisés se puso a orar y ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, ¿y por qué oras? Dígale al pueblo que marche. ¿Se acuerdan? Bueno, lean la Biblia para que sepan, la conozcan, ¿listo? Eso está ahí, se los aseguro. Dice, no ores. Ahora está diciendo que debemos orar. No, hay que orar en todo tiempo, pero es que aparte de la oración tenemos que actuar. Ay, es que me siento tentado con la secretaria. Pues hermano, si no puede, sabe que renuncie. Búsquese otro trabajo y no caiga en ese pecado, porque usted fue llamado a santidad. Si la sinvergüenza le está pelando el diente, ¿qué debe hacer usted? Bueno, tal vez usted diga, ¿puedo resistirlo? Bueno, no sé. Creo que ese tipo de pecados hay que huir. Pues renuncia. Ay, pero ¿qué va a hacer de mí? Bueno, el Señor está contigo. ¿Qué va a hacer de ti si cometes ese grave pecado, más bien? ¿Qué va a hacer de ti? Es un ejemplo, es un ejemplo. Así debe ser nuestra vida. Ay, ¿qué necesito para orar? Es que no siento. ¿Y quién te dijo que tenías que sentir? Ese es el problema que traemos de nuestro antepasado carismático. Sentires. Yo no veo sentires. Yo veo cosas que la Biblia dice que debemos hacer porque ya las poseemos en Cristo. Hágalo. Recuerde que las disciplinas son prácticas que nos imponemos. Imponemos en el buen sentido. No es algo que esté en contra de nuestra voluntad. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, cuando le digo, pastor, ¿puedo congregarme? Le digo, pues congrégate. Pero si sientes que estás siendo forzado, que el domingo puedes dedicarte a otras cosas, entonces no lo hagas porque entonces no está en tu corazón. En el corazón del cristiano sí está el deseo de congregarse, por poner un ejemplo. Pero si tú sientes que te estás perdiendo algo en la vida, porque los domingos en la mañana estés acá, entonces hermano, no sé qué hacer contigo. Pero si tú eres un cristiano, entonces ven y haz lo que Dios te dice. Pero es que a veces es tan rica la cama los domingos. Si fuera pentecostal les diría reprenda. Pero no lo puedo hacer porque no es verdad. ¿Qué tiene que hacer usted? Quitarse las cobijas y hacerlo. ¿Amén o no amén? Aparte tiempo para las disciplinas espirituales. Y sabe que sea consciente en todo momento de las cosas que usted debe hacer. Mire, hermano, yo voy por la calle y como cualquier hombre, si pasa una mujer muy bonita y yo me quedo mirándola, es posible que yo pueda pecar, así sea sutilmente en mi cabeza. Como yo no quiero eso, porque no quiero ofender al Señor. No me importa, mi esposa tal vez nunca se enteraría. Pero es que mi problema no es con mi esposa me ama y yo la amo a ella. Mi problema es con Dios. Yo no quiero ofender a aquel que me salvó y que me dio una mente limpia. ¿Qué hago yo? Me pongo a decir, no pienso. ¿Qué hago yo? Miro para otro lado. Se acabó el problema. ¿Sí me entienden? Pongo mi mente y me acuerdo de la palabra de Dios. Funciona mucho. Traigo a mi mente la palabra. Y se acabó el problema. O le digo, Señor, no me permitas mirar a una mujer que no sea mi esposa con deseo. No me lo permitas. No me lo permitas, Señor. Viene a mi mente y ya se me fue el pensamiento. ¿Sí ve que estaba orando? No estaba haciendo otra cosa. ¿Sí ve que son prácticas? Yo no le puedo decir, Señor, que a partir de ahora en adelante no me guste ninguna mujer, que todas las mujeres me parezcan horribles y feas. Pues no es que todavía soy un hombre y siento atracción natural, porque es natural hacia las mujeres, pero yo me debo a una sola mujer, que es ¿qué? Mi esposa. Solo a ella me debo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme por no caer en ese tipo de pecados. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí ven la práctica de esto? Ahora, si tú no eres de Cristo, quiero decirte algo, solo Cristo te puede dar la provisión suficiente para que vivas una vida apartada del pecado. Tú no puedes vivir para Dios si no tienes a Dios. Tú no puedes vivir para aquel que odias. Si tú no eres cristiano, tú no amas sino odias a Jesús. Pero te tengo buenas noticias. Jesús es experto en salvar a gente que lo odia. Porque todos los que estábamos aquí, incluyéndome a mí, odiábamos a Jesús. Pero Él nos salvó. Amigo y hermano, o persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, aún no es hermano, casi hermano, alguna cosa rara. Te quiero decir, tienes que pensar en ese momento que tu vida tiene que estar rendida a Jesucristo el Salvador. Y que Él es el que te puede dar un corazón limpio para vivir estas verdades. Él te va a dar la capacidad, el poder de Dios, como dicen por ahí, poder de Dios. Pues el poder de Dios es para vivir en santidad, no para hacer cosas raras. Amén. Rinde tu vida a Jesucristo, amigo, rinde tu vida a Jesucristo. Puede ser la última vez hoy que vengas, puede ser la última vez que escuches esta palabra. Por favor, hoy ven a Jesús, ríndete a Él. Entiende que eres un pecador, que eres un caso perdido. Entiende que tú no tienes nada que hacer frente a Dios, que eres un enemigo de Él, que no hay nada que le puedas ofrecer, que todo lo que consideras bueno ante los ojos de Dios es basura. Eso dice la palabra y te lo puedo comprobar cuando quieras con ella. Todos nuestros esfuerzos sin Cristo es basura. Pero todos nuestros esfuerzos con Cristo son alabanzas y adoración al Señor, por más imperfectas que sean esos esfuerzos. Porque estamos ¿en quién? En Jesucristo, el Señor. Ven a Cristo. Ríndete a Él. Él nos puede salvar. Y a los que somos cristianos también debemos estar presentes siempre que es en Cristo. Cuando te sientas en derrota, es en Cristo y solo en Cristo. Y recuérdate el Evangelio. Él murió por mis pecados. No solo los que confesé el día que fui convertido a Él, sino los que he seguido cometiendo. Cristo pagó por mis pecados. Puedo vivir para Él. Él me ha capacitado para vivir.